Se cumple un año de la tragedia del Jet Set. Un año desde aquella noche en abril, donde lo que era una fiesta terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes del país. Más de 230 personas perdieron la vida. Cientos de familias quedaron marcadas para siempre. Y un país entero tuvo que enfrentarse a una realidad que nadie esperaba. Pero hoy, un año después, hay algo que sigue sin resolverse completamente: las respuestas. Porque cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, el tiempo no lo cura, el dolor no desaparece, las preguntas no se apagan. Primera vez a la zona cero. ¿Cuál es la imagen que más te persigue de esa noche? Los gritos. Al contrario, con el paso del tiempo se hacen más fuertes. Y este video tiene el propósito claro de entender qué pasó y por qué un año después todavía no hay una respuesta definitiva. Porque aquí no se trata solo de recordar, se trata de algo más importante, de que se establezca la verdad y de que exista responsabilidad. Y hay una frase que mucha gente repite: nadie quería que eso pasara. Y eso es cierto, nadie quería una tragedia, nadie quiere que mueran personas, pero hay algo que también es cierto. En una tragedia así, lo único que no puede pasar es que no haya responsables. Y aquí es donde empieza la verdadera conversación. Entonces, la conversación cambia. Ya no es simplemente preguntarse qué pasó esa noche. La verdadera pregunta es otra: ¿se pudo evitar? Y gesticula con señas hacia el techo y luego hacia el piso. Porque si algo se pudo evitar y no se evitó, entonces ya no estamos hablando simplemente de un accidente. Aquí es donde entra un concepto importante, aunque no seamos abogados: la negligencia, que no es hacer daño a propósito, sino evitar un daño cuando se podía evitar. Y eso cambia completamente la forma en que se analiza un caso como este, porque no se trata de intención, se trata de responsabilidad. De quién tenía la obligación de garantizar seguridad, de quién tenía que actuar, de quién tenía que prevenir. Y en un caso así, esa responsabilidad no suele recaer en una sola persona, suele ser una cadena que puede incluir a los propietarios del lugar, que tienen la responsabilidad directa sobre lo que ocurre dentro de su establecimiento, y también puede incluir a los responsables técnicos, ingenieros, constructores, personas encargadas del diseño, mantenimiento o modificaciones de la estructura. Porque una estructura no colapsa porque sí, siempre hay una causa. Y también entra un tercer elemento que muchas veces no se menciona lo suficiente: el Estado. Porque existen normas, existen inspecciones, existen controles, y cuando un lugar opera abierto al público, se supone que todo eso debe cumplirse. Entonces, en un caso como este, la pregunta no es solo qué falló, sino en qué nivel falló. Porque cuando ocurre una tragedia así, no basta con decir que fue un accidente, hay que entender si hubo algo que se pudo haber hecho diferente. Y ahí es donde el caso empieza a volverse más complejo y más delicado. Y es justamente aquí donde entra uno de los puntos más delicados de todo este caso. Porque más allá de los reportes oficiales, en el debate público han circulado versiones, testimonios e incluso materiales que apuntan a algo preocupante.
posibles señales previas. Los estúpidos camareros del Yesé lo que tienen que mantenerse la lengua callada, ¿verdad? Personas que han hablado de filtraciones, de deterioro visible, de caídas de material desde el techo, situaciones que según se han comentado no eran completamente nuevas. Que sabemos que los plafones botan polvo, lo que sea, pero en la fiesta de Sergio. Los encargados de limpieza estaban barriendo. Me dice, sí, tenemos problemas porque le han caído a par de gente pedazos de parte del techo. Pero eso es una habladuría de... Incluso se han mencionado versiones sobre lo que ocurrió esa misma noche, comentarios de personas que notaban condiciones fuera de lo normal, señales que con el paso del tiempo han generado muchas preguntas en la población. Ahora bien, aquí hay que ser responsables, porque una cosa es lo que circula públicamente y otra cosa es lo que se logra comprobar dentro de una investigación formal. Pero también hay algo que no se puede ignorar. Si parte de esas advertencias llegan a confirmarse de manera oficial, entonces el escenario cambia completamente, porque ya no estaríamos hablando de algo inesperado, estaríamos hablando de un riesgo que estaba ahí visible. Y cuando un riesgo es visible, la responsabilidad empieza a aparecer. Y por eso mismo es que este caso ha generado tanta indignación, porque cuando la gente percibe que hubo señales previas, la exigencia de respuesta se vuelve mucho más fuerte. Ya no es dolor, es frustración, es la sensación de que algo pudo haberse hecho diferente, y ahí es donde el caso deja de ser solo una tragedia y se convierte en una pregunta abierta que todavía no tiene respuesta clara. Ahora bien, si todo esto es tan serio, ¿por qué después de un año todavía no hay una respuesta clara? La realidad es que este tipo de casos no son simples. Aquí no se trata de señalar rápido, se trata de demostrar. Y eso implica investigación técnica, peritajes estructurales, análisis de evidencia, reconstrucción completa de lo ocurrido. Y sí, todo eso toma tiempo, pero en medio de ese proceso también se ha señalado la lentitud con la que ha avanzado el caso. Personas que siguen de cerca la situación hablan de procesos que se extienden, de audiencias que no terminan de concretarse, de decisiones que no llegan al ritmo que muchos esperan. Y eso inevitablemente empieza a generar algo más que dudas, empieza a generar frustración, porque cuando la justicia tarda, la sensación que queda es que no está avanzando. Querellantes, ya este proceso no aguanta más aplazamientos, magistrado, por incidentes que nosotros consideramos que son menores. Todos los querellantes, todas las víctimas, todas las partes envueltas en este proceso merecen una respuesta ya del sistema de justicia. Y mientras tanto hay un país entero esperando, pero esa espera no es tranquila, no es silenciosa, se siente en la calle, se siente en las conversaciones, se siente en la gente que sigue pendiente de lo que pasó, porque cuando el tiempo pasa y las respuestas no llegan, lo que crece no es la calma, es la desconfianza. Y ahí es donde este caso empieza a ir más allá de lo legal. Se convierte en un tema social, en una herida abierta, porque ya no se trata solo de entender qué pasó, se trata de algo más profundo, la necesidad de que la justicia responda. Pero más allá del proceso legal hay una realidad que no se puede ignorar. Lo que pasó esa noche no terminó cuando todo se detuvo. Para muchas personas ahí fue donde empezó otra etapa. Una etapa marcada por hospitales, por cirugías, por tratamientos largos, un proceso de recuperación que no ha sido fácil ni rápido. Hay sobrevivientes que todavía lidian con secuelas físicas,
otros con el impacto emocional de lo que vivieron y en muchos casos con gastos que han tenido que asumir por su cuenta, porque la recuperación no es solo médica, también es económica, y ahí es donde la carga se vuelve aún más pesada. Personas que además de todo lo que vivieron han tenido que reconstruir su vida prácticamente desde cero, y en medio de ese proceso han surgido testimonios que han llamado la atención. Algunos afectados han expresado que fueron contactados para recibir compensaciones económicas. Según sus propios relatos, se trataría de montos que no alcanzan a cubrir todo lo que han tenido que enfrentar en términos de gastos médicos, y por eso muchos decidieron no aceptar, no necesariamente por el dinero, sino porque sienten que lo que está en juego va más allá, porque cuando una persona ha pasado por algo así, no todo se puede resolver con una cantidad económica, y ahí es donde este caso adquiere otra dimensión, deja de ser solo un proceso legal y se convierte en una realidad profundamente humana, una realidad donde el dolor continúa y la necesidad de respuesta sigue presente. Ese dolor también ha encontrado espacios para expresarse. Hace apenas unos días se realizó una misa conmemorativa en la cercanía de donde ocurrió la tragedia. Un encuentro marcado por el recuerdo y por la ausencia. Familiares y allegados se reunieron con fotos y mensajes, personas recordando a quienes ya no están. Un momento cargado de emoción, de esos que no se pueden fingir. Ver a esas familias reunidas deja algo claro para muchos de ellos. El tiempo no ha pasado y sigue detenido en aquella madrugada. Y más allá de cualquier proceso legal, lo que se percibe en esos espacios no es conflicto, es memoria. Es la necesidad de lo que ocurrido no se olvide y también de que tenga un significado. Porque cuando una tragedia así marca a un país, no puede quedarse solo en el recuerdo. Algunas personas incluso han planteado una idea, que ese lugar no quede simplemente como un espacio vacío, que pueda convertirse en un lugar de memoria, un punto donde se recuerde lo que pasó, no como algo político, ni como un tema de debate, sino como un recordatorio permanente de que la vida humana tiene valor y de que las cosas como esta no pueden repetirse. Pero más allá de cualquier propuesta, hay algo que sigue siendo lo más importante. El país quiere que se haga justicia, quiere respuesta, porque aquí hubo una tragedia. Y una tragedia así no puede quedarse sin explicación. Por eso, un año después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo se hará justicia? Porque en una tragedia así tiene que haber respuesta, tiene que haber responsables, porque el tiempo pasa, pero la justicia no debería quedarse atrás. Esto ha sido Crónicas Urbanas. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.